Alex, yo le estaba contando a las personas que estaban ya entrando en el vivo que estaríamos hablando de la psicoterapia, pero me gustaría que, bueno, muchas personas te conocen a través de mi podcast, fuiste invitado muchas veces, hemos hablado de muchos temas, pero me gustaría que des una breve introducción, que yo sé que no te gustan las presentaciones mundanas, ¿no? Porque como que nos estamos sacando etiquetas, pero brevemente que sepan quién sos, qué haces y bueno, y entrar de lleno a hablar de la psicoterapia, ¿te parece? Me parece perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, María, sobre todo por hacer este en vivo, porque creo que sí, de verdad es muy importante explicar un poquito el concepto de la psicoterapia y pues para poderlo explicar, lo voy a explicar desde el quién soy yo, ¿no? Por así decirlo. Pues bueno, ya lo sabes, mi nombre es Alex, es el nombre de la botarga, pero bueno, Alex se ha dedicado desde hace ya más de una década a lo que tiene que ver con el concepto de las terapias holísticas o terapias alternativas. Ya sabes que, bueno, se ha hecho ahorita un boom muy creciente este concepto de las terapias que nos llevan al despertar de la conciencia, la conexión con nuestro espíritu, o hacer más bien esta conciencia de nuestro espíritu. Entonces, pues me he formado en diferentes terapias, como es la medicina germánica, biodescodificación, transgeneracional, terapias de energía, sanación Sama, sanación de engramas, bueno, un sinfín de terapias que me han servido muchísimo, de verdad, o sea, he aprendido mucho y pues también soy conferencista, soy tallerista, doy formaciones y pues bueno, al día de el año pasado, bueno, el año pasado, el 2023, yo hice un conteo de casi 6.000 terapias desde una década y bueno, todas me han dado un aprendizaje muy grande. Sin embargo, precisamente hace 11, 12 años prácticamente, también empecé con la lectura de un curso de milagros. Y bueno, eso es algo que se los he dicho a muchas personas, pero creo que todos los que empezamos con este libro llamado Un Curso de Milagros, lo empezamos a explorar muy por encimita o hasta donde nuestro despertar o nuestra mente abierta no lo permite, ¿no? Entonces, eh, creo yo que los primeros 8 años lo había leído, había hecho las lecciones, pero de verdad que tiene un tiempo para acá que todo ha cambiado y por consecuencia ha cambiado las terapias. Y todo lo que yo hago ahora, desde las técnicas, metodologías, etcétera, las hago desde el prisma de un curso de milagros. Y repito, eso incluye la terapia. Sí, sí, y sí, claro, pero inclusive yo que soy terapeuta, realmente desde que empecé a leer el libro del curso de milagros y que no tengo todavía entendido y el conocimiento profundo de lo que es la psicoterapia, yo he ya empezado a aplicar muchas cosas que he leído en el libro porque van transformando tu vida. Entonces es algo que no solamente los terapeutas lo pueden usar como complemento de sus terapias y como una herramienta más, sino que las personas que simplemente quieren transformarse en todo sentido, a través del perdón, a través de la conexión con el amor universal, pueden comprender también este tipo de terapia o herramienta que tiene el ser humano, ¿no? Sí, claro. Y bueno, fíjate, algo, acabas de tocar un punto súper importante porque precisamente voy a dar precisamente un taller basado en el anexo de psicoterapia de un curso de milagros. Y una de las frases que puse yo en el taller dice así, el único tipo de terapia que existe es la psicoterapia. ¿Por qué? Porque todo, lo único que se puede enfermar es la mente, por tanto es lo único que se puede sanar. Ujú. Y es cierto, a mí esto me costó mucho trabajo entenderlo, pero a lo largo de tanta investigación y tanta experiencia perceptual, me he dado cuenta que esto es cierto, o sea, lo he corroborado. Vaya, si una persona, es que obviamente, o si vamos a hablar de psicoterapia, tenemos que hablar de relación terapeuta-paciente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, cuando llega una persona, por ejemplo, a una consulta, normalmente el paciente va a elegir una consulta con base a su sistema de creencias. Ujú. Entonces, si la persona dice, mi problema es un conflicto de enfermedad de salud química, etcétera, van a ir con un médico alópata.
sino con o no sé, un homeópata, y dependiendo si piensan que es con alimentación con un nutriólogo, y si piensan que es osteoarticular con un fisioterapeuta, y si creemos que tiene que ver con un concepto de energía, a lo mejor van con alguien que haga terapia Sama o Reiki, o incluso hasta nos metemos, ya cuando no encontramos salida, vamos con el brujo, que es del pueblo, ¿no? Para que nos haga una limpia. Entonces, ¿esto qué significa? Que nosotros, en nuestro concepto de qué es la enfermedad y qué es la salud, según lo que nosotros, lo que lo causa, es lo que son las soluciones que vamos a ir a buscar en un terapeuta. Ujú, Y por eso es que hay miles de terapeutas con diferentes técnicas, pero no nos damos cuenta que todo emana de la mente. ujú, Entonces, la mente emana pensamientos, la mente emana las emociones, la mente emana las frecuencias vibratorias, la mente emana la energía. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, un conflicto de, no sé, chakras obstruidos, ¿no? O glándulas, es un conflicto mental, ¿sí? sí, Y sí. lo que pasa es que hay una confusión cuando le decimos a alguien, es que tú eres muy mental, muchas veces se cree que tiene que ver con muy racional o muy lógico. No, o sea, pero todo es mente, todo es mente. Entonces, si tu problema es energético, si tu problema es emocional, si tu problema es físico, todo finalmente viene siendo de la mente. Por eso es que es el único tipo de terapia que existe realmente, que es la psicoterapia. Y Sí, eso, sí. bueno, esa es la parte más importante. Y ahora, perdón, ¿me ibas a No, no, decir algo? no, te estoy ¿No? escuchando, no, Ok, no, te estoy escuchando. entonces, y precisamente ya psicoterapeutas hay muchísimos, a lo que se les podría llamar psicoterapeutas oficiales. ¿Por qué oficiales? Porque, bueno, están bajo un sistema autorizado, educativo, profesional, etcétera. Pero desde la perspectiva de un curso de milagros, el psicoterapeuta es todo mundo. Todo mundo es un psicoterapeuta. Es más, uno de los psicoterapeutas por excelencia más conocidos en toda la historia, de 2000 años para acá, es Jesús, el Cristo. De hecho, él podría decirse que fue uno de los psicoterapeutas más efectivos al grado de lograr la curación en remisiones espontáneas en personas. Ujú, ¿Sí? Lo que sí, le llaman milagro. el milagro de la Ujú, curación. Entonces, estamos hablando de que él es el psicoterapeuta por excelencia. Y bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Si yo voy a dar, por ejemplo, o vamos a hablar de la psicoterapia desde un curso Milagros, esto entonces tiene que ver con religión, porque es una de las máximas preguntas que la gente se hace. sí, sí. Bueno, te voy a decir, en el mundo del ego, en el mundo de la matriz, en el mundo del sueño, el ser humano le encanta generar algo llamado oxímoron. El oxímoron es cuando queremos unir palabras que no se pueden unir, como por ejemplo decir, siento una pasión fría por ti, ¿no? O sea, eso son palabras completamente opuestas, ¿no? O desorden organizado. Me acabo de acordar de un libro del maestro José Luis que se llama Lluvia Seca, ¿no? Por ejemplo. Ahora, un oxímoron que es muy común es la llamada religión institucionalizada. Mm, La palabra religión, por ejemplo, significa unión, unidad, en su etimología más profunda. Y la palabra institución significa cosa establecida, pero basada en algo que penetró, algo que te impusieron. Entonces, cuando algo te le imponen es división. Entonces, por ejemplo, decir religión institucionalizada sería decir unión y desunión. exacto, ¿Sí? una contradicción. Es una Exactamente. contradicción. Y obviamente es una forma muy inteligente del ego para intentar ofrecernos respuestas o soluciones que no son soluciones. Entonces, en efecto, si hablamos de que Curso Milagros es una religión institucionalizada, claro que no. Ujú, El Curso de Milagros, todos sabemos que es un sistema no dualista, no separatista, sino el sistema de pensamientos de unidad. Por tanto, la psicoterapia consiste o está basado en propósito de unidad. ¿Esto qué significa? Que tanto el terapeuta como el paciente son uno y lo mismo. Y esto es exacto. clave. Esto es clave. Esta es la gran diferencia de lo que ocurre en todas las demás terapias o las demás psicoterapias que no tienen que ver con curso y milagros. ¿Por qué? Y te voy a hablar de mí. Yo hice
muchos años terapia o psicoterapia o terapias holísticas desde un intento de ser un mejor terapeuta, conocer la mejor técnica. Entonces, ahora yo, alguien más preparado, por ejemplo, que el paciente, tiene una solución y una respuesta a su problema. Entonces imagínate esa escena. Yo soy el terapeuta, viene el consultante, me dice que tiene una situación, yo me dejo de ser un terapeuta y me convierto en juez donde dictamino cuál es su verdadero problema y por tanto tengo un compendio de información y de técnicas y de todo que yo le ofrezco para poderlo yo solucionar. O sea, ¿qué forma más egoica de dar terapia? Y eso es algo que yo me di cuenta, porque dejamos de ser terapeutas y nos convertimos en jueces. Y con base a mi juicio, yo soy el que dictamina qué es mejor para ti, Sí, como si yo lo supiera. sí. Y desde Y un curso de eso no pasa solamente en el ámbito terapéutico, pasa también en el ámbito médico, que no, que ya sabemos, te determinan, te diagnostican algo y te llevaron prácticamente a la tumba con algo y determinaron cuánto tiempo vas a vivir, cuánto tiempo te va a durar la enfermedad, o sea, ya te hacen un plan de vida y de cuándo vas a terminar. O sea, claro, en realidad, exactamente. Bueno, yo ahí contradigo bastante con eso, tengo como un conflicto bastante grande con esa y autoridad que quieren imponer, ¿no? Ante la sí, situación. y bueno, es falta de información y conocimiento y entendimiento que, bueno, yo no, yo qué te puedo decir, pasaron muchos años para poderlo entender. Mm, Y mira que el de psicoterapia fue uno de los primeros libros que yo leí. De hecho, si no mal recuerdo, creo que fue el primer libro que leí completo de todas las secciones de libros de Un Curso de Milagros. Pero déjame decirte que no le entendí absolutamente nada. O sea, tuve que darle muchos repasos al curso de milagros para poder entender ese pequeño anexo y poder comprender que el psicoterapeuta de un curso de milagros no es otra cosa más que lo que le llama curso de milagros, un maestro de Dios un poquito más avanzado. ¿En qué sentido? En que ya al mínimo comprende cuál es la situación, de cómo vas a manejar una psicoterapia. Esto es importantísimo. Por ejemplo, si el curso de milagros, eh, su base es unidad de propósito, entonces significa que entonces terapeuta y paciente son uno y lo mismo. Entonces no estamos separados. ¿Esto qué significa? Entonces, así como alumno y maestro, psicoterapeuta y paciente se convierten en lo mismo. Entonces, tanto los dos son pacientes como los dos son psicoterapeutas. Entonces, ¿esto qué significa? Mientras un psicoterapeuta no esté desprovisto de ego, siempre va a estar atrayendo al consultante o al paciente que le va a proyectar qué es lo que tiene que sanar. Esa es exacto. la Sí. parte más importante y esa es la clave de todo esto. Ahora, estamos de acuerdo que no existe la psicoterapia perfecta porque no vivimos en un mundo perfecto. Y un terapeuta perfecto, desprovisto de ego, simple y sencillamente no atraería a ningún paciente, porque ya no se podría proyectar. Exacto. Así de sencillo. Entonces, ahí no puede haber ego. O sea, ahí no puede haber una creencia de que el psicoterapeuta es mejor que el paciente porque cree que tiene un conocimiento que el paciente no tiene, o una técnica, o un método, o algo que cree que le tiene que vender. ¿Sí? Exacto. Entonces, aquí la parte más interesante es que desde el concepto de la psicoterapia de un curso de milagros te explica detalladamente cómo es que tiene qué es la psicoterapia, cuál es el proceso, cuál es el procedimiento y cómo debes de llevarlo a la práctica. Obviamente con todos los principios de un curso de milagros. Y te vas a dar cuenta que cada psicoterapia que tú haces con tu paciente, hermano, alumno, maestro, al final de cuentas, entonces él también se convierte en tu psicoterapeuta. Y entonces ni siquiera tú tienes que elegir a tu consultante, ni Sí, siquiera tienes que elegir todo tu compendio de técnicas que tengas aprendidas y por aprender, cuál es la que vas a elegir. O sea, ni siquiera el momento, o sea, no eliges nada. Porque en el momento que tú decides ser un psicoterapeuta de un curso de milagros, todos los consultantes que te llegan a ti o todos tus pacientes son pacientes que ya te estaban esperando y que en la medida de
que tú abras tu mente para decir, acepto esta curación mutua, entonces, ahora sí, es como se abre esto. Es como se abre esta curación. Ujú, Sí, ahí empieza a fluir justamente la sanación. ujú. Porque ambos han empezado a trabajar en el cambio de percepción, en la apertura, en la fluidez. Y sí, siempre consideré que es un trabajo mutuo. Y bueno, si el terapeuta estuviera desprovisto de ego, ya no estaría acá el terapeuta en esta dimensión, definitivamente. O sea, mientras estemos en esta dimensión, vamos a seguir atrayendo a las personas que necesiten ayudarnos también a sanar a nosotros. Y vos como terapeuta y yo como terapeuta lo vemos en nuestras propias consultas, que cuando viene un consultante nos sentimos en muchísimas áreas completamente identificados con esa persona. Exactamente. Ahí Exactamente. Lo nos acabas damos de decir bien cuenta, claro. Ujú. exactamente, ahí nos damos cuenta de que esa persona ha venido también a sanarnos a nosotros. Así es. Por supuesto. Y fíjate, te iba a comentar algo que también es muy importante, porque obviamente cuando la gente dice psicoterapia desde un curso de milagros, entonces, ¿de qué se va a hablar en la terapia? ¿De Dios? ¿De la religión? ¿De Jesús? No, eso sería muy injusto. Incluso un psicoterapeuta de un curso de milagros puede no creer en Dios, incluso. Incluso el mismo paciente puede no creer en Dios, porque sería muy injusto que alguien que no creyera en Dios, pues no se le diera una consulta, ¿no? Exacto. Más, no es necesario hablar de Dios, no es necesario hablar de eso, porque realmente creer o no creer en Dios es irrelevante. A Dios solamente se le puede conocer. Entonces, creer es lo mismo que no creer. Exacto. Entonces, no tiene caso estar hablando de Dios, de religión, de amor, de todos esos conceptos, cuando el paciente y el terapeuta no están listos para hablar de eso. ¿Sí? Sí, Entonces, este taller que se da o este anexo que está en un curso de milagros es abierto para todo mundo. Puedes, repito, creer o no creer en Dios y puedes hacer psicoterapia desde el concepto de un curso de milagros. Que para aquellos que, por ejemplo, que digan, bueno, es que yo soy ateo, entre comillas, a lo mejor me puede servir. Claro que te puede servir, porque muchos de los conceptos de un curso de milagros y llevados a la práctica están completamente fundamentados y hoy la física cuántica o la mecánica cuántica puede explicar un poquito de lo que viene en curso de milagros. Y repito, poquito, porque de verdad el curso de milagros es tan extenso que ni ujú, siquiera la física cuántica le puede llegar. Entonces, la persona no necesita creer en Dios. A lo mejor es un científico, a lo mejor él se basa en el método científico, a lo mejor es un terapeuta oficial por, no sé, por algún colegio, pero aplica para todo, como dices. Entonces aplica para el médico, aplica para el fisioterapeuta, el de terapia alternativa, sí. no sé, el que hace chamanismo, aplica para todo el mundo. Incluso aplica para personas que no se dedican al concepto de la salud. Exacto. En realidad, de la manera que lo enfoca Ujú. es a la transformación mental, a la transformación de tu mente. O sea, alejémoslo de Dios. Todos sabemos que tenemos una mente, que tenemos una conciencia, y eso está completamente aparte de lo que es cualquier cultura o background, no me sale la palabra en español ahora, religioso que tengamos, Ujú. ninguna creencia religiosa que tengamos. Entonces es justamente estar abiertos eh, a un cambio de percepción, y no tiene nada que ver la religión que puedas llegar a tener o con la fe que profeses. ¿Y cuándo comienza tu taller a las personas que les gustaría participar? ¿En qué va a costar el taller? ¿Cuántas clases? ¿Qué es lo que se va a aprender? Para que tengan más o menos una idea de este Ok, taller. bueno, mira, el taller prácticamente se va a dar todo lo que es el anexo de la psicoterapia, el anexo de curso de milagros de la psicoterapia. Pero yo lo voy a poner en un contexto de diapositivas para que la interacción sea mucho más entendida. En una lectura fluida del anexo de psicoterapia, a lo mucho te tardas 1 hora y media en una lectura fluida. Es muy cortito, pero yo voy a dar 12 horas
de taller precisamente porque nos vamos a estar deteniendo en cada momento que se requiera detenerse. Y sobre todo por los conceptos que utiliza un curso de milagros para poderlos resignificar y que entonces los participantes lo puedan comprender. Obviamente, para aquellas personas que no comprendan o no estén familiarizados con el curso de milagros, también obviamente la primera clase, las primeras 2 horas, porque van a ser 6 clases de 2 horas que empezamos el 1 de octubre, que es un martes Mm. a las 6 de la tarde, hora México. Entonces, ese primer día vamos a dar toda una introducción a un curso de milagros. Para aquellas personas que dicen, yo no comprendo qué es ese libro, no sé quién se originó, etcétera, etcétera, entonces se les da una introducción a un curso de milagros, la primera clase. A partir de ahí, vamos a exponer todo el anexo de psicoterapia y vamos a dejar un par de clases al final donde podamos hacer prácticas. Ah, qué Y interesante. vamos a ver incluso, repito, el milagro tanto de la extensión como de la proyección. Como el psicoterapeuta, paciente, estamos conectados completamente, incluso hasta las personas que estemos en el taller, nos vamos a dar cuenta cómo es que estamos conectados, porque de eso se trata. Ahí vamos Sí, a poder exponer cualquier tipo de situación conflictiva, ya sea desde emocional, de pareja, de familia, económico, salud. síntomas físicos, todos los problemas laborales. Ahí vamos a poderlos exponer y vamos a comprender cómo la psicoterapia de un curso de milagros aplica para todo. ¿Sí? Qué interesante. Y que además sería muy fácil la solución, nada más que a veces no la creemos que es tan fácil Mm. que hasta eso, por eso lo Sí, rechazamos. Pero sí. es muy fácil la solución. Es fácil y hay que proponérselo también. Es algo mental que nosotros también tenemos que decirnos a nosotros mismos, porque si nos enfocamos que todo es muy difícil, todo es muy costoso, todo es muy engorroso, es como que esos mensajes también le damos a la mente. Así Entonces, es. empezar a trabajar de que en el que el trabajo espiritual no es algo difícil de hacer. Toma compromiso, toma tiempo, toma dedicación y toma mucho amor hacia uno mismo. Entonces, esa persona que decida amarse de una manera no egoica, sino un amor que esté realmente conectado con su ser interior, entonces quizás se sienta motivado a hacerlo. Toda la Así es. información sobre este taller la vamos a dejar tanto en la página de Alex, que es Alex Carrascol, y en mi página también. Cualquier información de las personas que tengan ganas de participar y aprovechar de este evento, con gusto, con corazón, le daremos toda la información necesaria y ahí nos verán a los dos porque yo estaré en primer lugar. Ay, Así que gracias. bueno, Alex, te agradezco un montón tu participación, que hayas aclarado acerca de esto, que me pareció muy interesante porque tengo muchos terapeutas que me siguen en mi página, que constantemente los estoy entrevistando en mi podcast, en el proceso, y que a lo mejor también se sienten motivados a querer agregar una herramienta más y considero que es la más potente que existe para que Así. ellos también puedan ayudarse a ellos mismos y a sus Sí, clientes. y mira, si me permites un minuto Claro, más, te voy a hacer claro. un comentario que desde mi punto de vista es importante. Muchos de los que nos dedicamos a la psicoterapia como un medio de subsistencia, como una profesión, como una carrera o como un medio para vivir, a veces nos encontramos en conceptos como no tengo casi consultas, no tengo casi pacientes, no, o sea, me es un poquito complicado entender esto. Pero yo no me había dado cuenta, porque yo también atravesé por eso. Yo no me había dado cuenta que era precisamente por mi forma de percibirme como psicoterapeuta. O sea, porque desde mi percepción, donde yo soy el que tiene las herramientas egoicamente hablando y yo soy el que te cura casi casi, entonces es como si yo soy superior. Entonces desde ahí bloqueamos, automáticamente bloqueamos nuestros... ¿Por qué? Porque no hay crecimiento, no hay una sanación de mí mismo que me hago llamar psicoterapeuta. Pero cuando nosotros comprendemos que el psicoterapeuta y paciente son uno y que el psicoterapeuta también se sana junto con el paciente y entonces abres la mente y prácticamente le dices a tu creador, a la fuente, a Dios, como le quieras llamar, estoy listo para recibir a mis hermanos que me van a venir a
a dar, ¿sí? Esta sanación también para mí. Entonces, imagínate, no puede haber, ¿sí?, carencia en eso. ¿Por Mm, qué? Porque mientras estemos en esta matrix, en este mundo, es porque no estoy en un estado perfecto. Y si no estoy en un estado perfecto, siempre va a haber consultantes que me van a venir aquí a mostrar, si me explico, mi sanación. exacto. Entonces, por eso también en el taller de psicoterapia vamos a hablar de la diferencia entre pago y costo, que eso es algo muy fuerte que se tiene que comprender. Y entonces te vas a dar cuenta, psicoterapeuta, si me estás escuchando y te dedicas a esto, que ni siquiera necesitas anunciarte, ni siquiera necesitas hacer publicidad, ni siquiera necesitas hacer promociones de 2 por 1 o hacer descuentos, no necesitas nada de eso. O sea, se te proporcionan todos los medios. Sí. Y también haciendo una mención sobre lo que estás diciendo, ¿no? Hay que también considerar qué es lo que cada uno considera como éxito, porque yo puedo tener 2000 clientes que les he dado terapia y ninguno ha sanado, ninguno ha podido superar el problema y puedo tener uno que realmente ha transformado su vida y que me ha ayudado a transformar la mía. Entonces Exacto, hay que empezar a reconsiderar para lo que uno es el éxito o lo que es ay, no me sale ahora. Ok, la riqueza económica, la ok, abundancia, quise decir. exacto. Sí, 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 Exactamente. sí, lo Esos son comprendo los muy bien. términos que hay que empezar a reconsiderar. Así es. Todo Bueno, esto lo vamos a ver. definitivamente, así que bueno, a todos ustedes que han participado en este vivo, les agradecemos muchísimo. Sí, este vivo quedará grabado tanto en la página de Alex como en la mía, así que si la quieren volver a escuchar. Y bueno, a vos otra vez, Alex, muchas gracias y nos Gracias. vemos prontamente. ¿Ok? Muchas Gracias a gracias. todos ustedes y buenas noches. Chao. Buenas noches.